Vamos a compartir pantalla. Buenas noches a todos, a todas. Muy interesantes sus presentaciones. Yo me voy a situar solamente en Japón como tal. Es interesante. Llevo trabajando el tema de la cultura otaku desde la década de los 90 prácticamente. Y pertenezco a la red de investigadores sobre anime manga, que con base allá en Argentina. Y uno de los debates que siempre tenemos entre los colegas es si habría que definir qué es la cultura otaku y distinguirla de lo que el latinoamericano considera cultura otaku, ¿no? Porque precisamente de lo que les voy a contar habla de un aspecto de la cultura otaku que, bueno, sí se conoce, sí se discute, sí se critica incluso, ¿no? Pero pues no se entiende, ¿no? No se entiende bien cómo funciona en Japón. Escuchaba con atención la ponencia que antecedió a esta mesa, la ponencia magistral de nuestro colega chileno, y él, y bueno, una de las críticas que se hacían era esta necesidad de salir al campo, ¿no? Y entrevistar otaku japonés y revisar desde un ojo crítico cómo son estas relaciones sociales. Parte de esto, pues, es lo que quiero comentarles hoy. Al analizar las fuentes primarias sobre el discurso del otaku, me encuentro por allá del 2006, 2007, a un personaje muy interesante que es Hirokogami Ken. Y este Hirokogami Ken forma parte digamos, de la primera generación de dibujantes amateur que se reúnen en la Comiket y, por supuesto, de los iniciadores del boom de Roriko, ¿no? Que ahorita vamos a tratar de conceptualizar. El Roricon es en un acrónimo japonés del término Lolita Complex, que este término a su vez es utilizado por primera vez por Russell Trainer, un investigador estadounidense, para designar la atracción sexual por mujeres menores de 18 años de edad. Actualmente, pues con las definiciones de el DSM-5, ya se distingue entre una atracción por un menor de 13 años o de 12 años y una menor de 18, ¿no? Entonces aquí no había esa división, simplemente alguien que le gustaba una persona de 16 y 17 años ya era Roricon en Japón. Todo esto es en Japón. Y bueno, este término fue popularizado en los medios japoneses, sobre todo en los medios impresos, por Wada Shinji, que es un historietista japonés. Él en una historieta que está realizando, una personaje femenina le reclama al masculino y le dice que es un Roricon. Y a pie de página pone que el Roricon es un desorden de la personalidad en el que solo se desea niñas pequeñas. Y esta es mi traducción, por eso me estoy autocitando un poco, porque bueno, también conseguir estas fuentes fuera del japonés es complicado. Actualmente Roricon, bueno, como todos ustedes saben, hace referencia no solamente a la predilección o a la preferencia por personajes femeninos del anime, manga y videojuegos, menores, porque ahora los escritores o los dibujantes juegan, ¿no? A que una personaje de apariencia infantil tiene 140 años de edad, ¿no? Para evitar esa censura, ¿no? Y bueno, entonces vamos a dejarlo con el aspecto infantil. Decía una de las compañeras que me antecedió, pueden ser mujeres jóvenes, mayores de edad, pero con esa apariencia de niña, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo encuentro al revisar estas investigaciones antecedentes a la mía es que en general Bornov, Schott, Kinsella, el Galbraith, que es amigo mío en Facebook por lo menos, y que nos ha proporcionado todas sus publicaciones de manera gratuita a través de academia.edu. Todos ellos consideran que el Roricon debe ser diferenciado de la pedofilia y en ese sentido el Roricon es solamente alguien que siente atracción por personajes de anime, manga, videojuegos. Sin embargo, esto no corresponde con la realidad, por lo menos la realidad histórica.
El caso de Hirokogami Ken es precisamente lo que rompe este discurso, que en redes sociales me decían, ¿no? Bueno, y esto está blanqueando el discurso de Oricon, pues quizás sí, no lo sé, pero Hirokogami Ken en sus publicaciones y después en una autobiografía que voy a presentar, refiere un interés sexual por niñas reales, no las personajes de los anime, no las personajes de los manga, sino niñas reales. Y aquí podemos ver en esta imagen, es un scan de un artículo sobre precisamente del boom del Roricon, y aquí está Hirokogami Ken sosteniendo unas pantaletas de niña. Entre los años 1979 y 1981, Hirokogami fue el editor de la revista tipo manga Shiberu, que es considerada la primera revista de historietas Roricon. Igual, como son doujinshi, como son tirajes muy cortos, son difíciles de acceder, gracias a los seguidores japoneses, son que podemos tener estos atisbos, ¿no? A cómo era el primer número, por lo menos. Sin embargo, el mismo y otras fuentes primarias refieren a que a partir de del segundo número empezó a colocar, fotografías, y entonces se volvió problemático reproducir estos materiales en internet. Esta es una viñeta que dibujada por Asuma Hideo, donde más o menos trata de pues, dramatizar cómo era este proceso de la producción de estos primeros doujinshi. Le sacaban fotocopias, como se puede ver por acá, y pues, hacían una encuadernación rústica y los llevaban a las convenciones, como esta del Comic Market, que anteriormente, antes de 1996, se celebraba 3 veces, una en verano, primavera y en invierno. Ahora solamente existe la de verano y la de invierno, ¿no? Y bueno, estos son los primeros Roricon Doujinshi que aparecieron, Rorita y Shiberu. Y como podemos ver, el propio Asuma Hideo se representa gráficamente y bueno, Asuma Hideo es un gran personaje que igual no ha sido suficientemente estudiado, y deberíamos regresar a su obra, analizar su obra, porque bueno, él es discípulo de Tezuka Osamu, reconocido por el propio Tezuka Osamu como uno de sus discípulos mm, más avanzados. Incluso participó con su obra en la publicación en la revista Com, que lideraba Tezuka Osamu. Actualmente, pues, precisamente por todo este tipo de producciones, se le considera el padre del estilo Roricon, y falleció hace unos cuantos años. Entonces, bueno, Hirokogami, adelantado un poco, él no solamente se queda con el gusto o el gusto o la atracción por los personajes femeninos de anime manga, sino él en sus publicaciones va a referir que le gustan las niñas reales. Tenemos 2 publicaciones, una que están aquí referidas en la historieta de Asuma Hideo, donde está S.M. Rorita, que es la Lolita sadomasoquista, un ensayo literario ilustrado con fotografías, no dibujos, sobre el deseo sádico por las niñas. Y también tenemos a Yoyo Shiko, que se traduce como preferencia por las niñas pequeñas. Igual ya no es una muchacha de 16, de 17 años, sino pequeñas. Y es un ensayo literalmente apologético sobre la pedofilia, y por qué está bien ser pedófilo, y por qué no te tienes que sentir culpable si tú sientes estas atracciones, etcétera. Como dice aquí la historieta de Asuma Hideo, gracias a este tipo de publicaciones, pues bueno, obviamente Hirokogami Ken salió de las sombras y se convirtió en una celebridad dentro del mundo de la comiquet. Y aquí hay que referir la diferencia entre Roricon y pedofilia, en el sentido de que el DSM-5 nos marca que la pedofilia es una excitación sexual intensa, recurrente, derivada de fantasías, que ahí es donde más o menos entra Hirokogami Ken. No es un pederasta, no es un violador, sino están estas fantasías muy presentes en su obra, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican una actividad sexual con uno o más niños prepúberes. Aquí ya está muy presente esto, que la pubertad marca una diferenciación, ¿no?, entre hebefilia, pedofilia, etc. Y como decimos, o como tenemos los argumentos para decir que Hirokogami Ken podría ser pedófilo, pues porque él mismo lo comenta, ¿no? En su libro autobiográfico Shukeniki,
dice que, bueno, se traduce como el diario de un monje, porque acabó convirtiéndose al budismo y asumiendo su papel de monje. Él reconoce que fue violado, pero cuando era un niño, pero no solamente eso, sino que ese trauma sexual era el motor que generaba todas estas fantasías sexuales, representadas de manera gráfica, representadas de manera escrita y por supuesto también toda la parnafelaria, o sea, todo lo que lo caracterizaba. Esta es una traducción literal. Mientras dibujaba una escena en la que una niña era violada, mi punto de vista nunca era del lado del hombre que viola, sino del lado de la niña violada. Mientras escribía, yo le daba a la niña violada mis sentimientos, pero al mismo tiempo le tenía celos y envidia. A mí no me gustaba a mí no me gustaban las niñas bonitas, ni me gustaba violarlas. Yo quería convertirme en una niña bonita, ¿no? Obviamente se intuye que también quería ser violada, ¿no? Entonces, cuando encontré esto en el 2007 y lo presenté en el Colegio de México, bueno, pues hubo todo un debate, una polémica, incluso me pidieron que mejor cambiara de tema de investigación, porque no me iba a poder titular con este tipo de hallazgos, y pues no me titulé. Soy egresado del Colegio de México, del Centro de Estudios de Asia y África, pero no soy titulado. Y bueno, ya por formación profesional ahora, creo que ya no me interesaría ser maestro en estudios de Asia-África, especialidad Japón. Ya no. Y bueno, hay una discusión, por supuesto, estos hallazgos generan una discusión que a mí accedo a este tipo de eventos porque pues los colegas con otras formaciones, con otras perspectivas, pueden ayudarme, ¿no? A como entender o a contextualizar, a teorizar incluso, ¿no? Esto es pedofilia, o sea, el hecho de que Hirokogami Ken esté fantaseando todo el tiempo que es una niña y que es violado, ¿es pedofilia o no? Entonces, si no lo es, ¿qué es? Entonces, esa es la esencia del Roricon detrás de sí. Uh, y el otro punto es que los investigadores que han trabajado esto en Estados Unidos pues, se aferran, ¿no?, a decir que no. Roricon solamente es atracción por personajes, no por niñas reales. Y bueno, pues ahí tenemos la foto de Hirokogami Ken sosteniendo las bragas reales no sabemos si de una niña o no, pero por lo menos son unas bragas reales, no son dibujos. Y Galbraith, que es mi amigo, lo aprecio mucho, ojalá pudiéramos invitarlo, que nos diera una conferencia desde Estados Unidos, bueno, está en Japón ahora, pero en inglés y con una traducción bastante decente. Él comenta, ¿no? Dice, los consumidores de productos Roricon sí tienen cierto, así como fagi, ¿no? O kamapoi en japonés, ¿no? Son como medio gays, ¿no? Entonces hay algo, no es pedofilia como tal, sino hay esta esencia queer, digamos, en otros términos, donde existe este juego fantasmal entre el varón que se siente niña y al mismo tiempo se siente violentada y todas estas fantasmagorias que se implican. Y por supuesto, recordar que Hirokogami fue uno de los estereotipos sociales que dan pie a que años después, prácticamente un par de años después, en el 83, Nakamori Akio describa de manera despectiva a los otaku en su famoso Otaku no Kenkyu, que igual le comentaba a una colega por redes sociales. Hay que tener mucho cuidado porque en japonés se pone estos corchetes como nosotros ponemos las comillas, ¿no? Son otaku, entrecomillados. Entonces, de repente estas etiquetas hay que tenerlas con mucho cuidado. Y bueno, lo que quiere hacer Nakamori Akio en este ensayo, publicado en 3 partes en la revista Manga Buriko, es hablar mal de este tipo de consumidores. Dejarlos en mal, y empieza por los masculinos y después sigue con los consumidores femeninos. Y además también Azuma Hideo, al tomar a Hirokogami como personaje y meterlo en varias de sus historias, en este caso Nanako SOS, que creo que ya hasta tiene anime moderno en los 90s, hace que sea el primer antecedente para causar histeria mediática sobre los otaku. Mucho antes que apareciera Miyazaki Tsutomu, que ahora se le conoce como el famoso Otaku Killer, pero el antecedente directo de Miyazaki Tsutomu es Hirokogami Ken. Curiosamente, cuando viene el profesor Otsuka Eiji, que está aquí en la fotografía, a México a dar una serie de entrevistas,
se le pregunta por esta cuestión del Otaku Rorikon y bueno, pues nos manda a leer su libro Otaku no Seishishi. Sin embargo, pues la sorpresa es que a pesar de que hace una recuperación de personajes, de antecedentes y de hechos sociales que marcan la creación de la cultura otaku como tal en Japón, pues no existe una opinión sobre los autores de estos Rorikon Doujinshi. Solo habla de Azuma Hideo, ¿sí? Como cabeza de este grupo. Y tampoco existe ni una sola referencia, ni siquiera el nombre de Hiruko Gamiken. Entonces, no sé, a mí me da la impresión, eso ya es una impresión personal, que hablar de este señor y toda su trayectoria, sus traumas y todas sus aportaciones a la cultura otaku en Japón, pareciera que sigue siendo tabú, pero bueno, igual habría que invitar al doctor Otsuka Eiji a que nos diera una conferencia y preguntarle específicamente por qué en su libro, que se traduce como la historia espiritual de los otaku, no habla de Hiruko Gamiken. Y bueno, sobre estos temas hablaré un poco más adelante si aceptan mi ponencia en extenso, como le llaman. Estas son algunas de las referencias de esta diapositiva. Igual comparto en redes sociales con todos ustedes. Muchas gracias.